¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a Platicando en Familia. Hoy es martes 28 de octubre, los martes lo dedicamos al derecho familiar. Como ya escuchamos en la introducción, hablaremos de un tema sumamente interesante. La única intención y la finalidad de platicar acerca de derecho y derecho familiar en este programa es para que estemos mucho más orientados, para que sepamos mucho más de qué estamos hablando, no tanto de hacernos expertos, pero sí de tratar de dejar a un lado los mitos y las creencias limitantes, las falsas creencias acerca de que el derecho, si no somos abogados o no tenemos la completa certeza de lo que hablamos, no vamos a poder entenderla o interpretarla. Para ello, invitamos siempre a colaboradores expertos en su área, que es el derecho familiar, y hoy no es la excepción, con un invitado que nos va a platicar acerca de la reparación del daño moral. Quiero invitarte a que estemos muy atentos por si te identificas, estás viviendo alguna situación, no sabes lo que es la reparación en daño moral y hay alguien que te haya comentado lo contrario. Bueno, hoy hablaremos de eso y es la oportunidad para estar atentos y preguntarle a nuestro invitado. Quiero saludarte a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara y Austin, Texas, 95.1 de FM, siguiéndonos a través de Radio Mujer Internacional. Las líneas telefónicas están al pendiente, están activas, atendiéndote Charito. Hola, buenas tardes, Charo, ¿cómo estás? Arturo Cervantes en el control operativo, Chuy Preciado en la asistencia de producción, Don Ají Castro encabezando el equipo y Alicia Hernández al micrófono. En internet www.radiomujer.com.mx, también sala de Platicando en Familia, y ahí estamos al pendiente para pasarle tus comentarios a nuestro colaborador e invitado, el abogado Cristian Manuel Gudiño, quien es especialista en materia de derecho familiar. Buenas tardes, Cristian, bienvenido Alicia, a Platicando. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues como bien lo dices, ¿no? Hoy vamos a empezar con un tema que es uno de los clásicos del derecho que han estado un poquito olvidados. Debemos recordar que, bueno, con las nuevas reformas, las nuevas leyes y los nuevos criterios que tienden a rescatar, a recordar un poquito lo que es estos fundamentales del derecho como el daño moral, ¿sí? Que, vamos, están un poquito olvidados, ¿verdad? Este nuevo auge, estos nuevos criterios, nos están haciendo voltear un poquito hacia el pasado. Nos están haciendo recordar que el daño moral es uno de los pilares fundamentales del derecho de las personas y del ejercicio de la protección de estos derechos. Podemos apreciar claramente que, bueno, son importantes estos pilares del derecho que se ven estudiando desde el derecho romano, desde los inicios de nuestro derecho, para poder obviamente desarrollar nuevos criterios que puedan ayudarnos a juzgar mejor. Oye, Cristian, ¿y por qué si han sido pilares fundamentales del derecho han estado tan olvidados y últimamente tú me comentabas en la antesala, están teniendo más auge, están volviendo a sonar dentro del derecho familiar, las personas empiezan a oír cuando no lo escuchaban o lo desconocían? ¿Cuál es la causa? Yo creo que las nuevas tendencias del derecho nos están arrojando, nos están dando el camino para recordar que lo más importante no es lo material, Alicia. Debemos de recordar que la tranquilidad, por ejemplo, no tiene precio. La personalidad, el honor de las personas, su persona en sí, es lo más importante. Entonces estas nuevas tendencias nos invitan a ahora sí que analizar y valorar qué es lo más importante. Los bienes no materiales son los más protegidos actualmente. Tenemos miles de reformas, tenemos nuevas leyes, tenemos nuevos criterios que nos están invitando, ¿sí?, a desarrollar estos temas como juzgadores, como abogados y como usuarios del sistema judicial. Debemos de tener la conciencia de que, bueno, por ejemplo, la reparación del daño moral nos permite tener una herramienta para hacer que las personas, inclusive menores de edad, en el caso del derecho familiar, puedan tener acceso a esta reparación de sus sentimientos, a esta reparación de sus emociones, a esta reparación de su estado de ánimo. A ver,
Híjoles, cuando hablamos de reparación de daño moral es porque algo fue agredido, algo fue contrario pues a este bien común, ¿no? De lo que uno es, ¿no? Fuiste agraviado totalmente. Así es. Entonces, ¿cómo es que se puede reparar algo que no es meramente material, como ya nos comentas? Inclusive, bien lo señalas, a un menor. ¿Cómo se pueden ir dando estos pasos cuando alguien ha sido tan dañado? Bueno, aquí, ya que vamos a empezar a hablar del tema, es importante mencionar que parte de lo que tenía olvidado al daño moral es que es muy elaborado. La reparación, cuantificar un bien no material es muy difícil para los juzgadores. Sí. Entonces, tenemos que ser muy creativos al momento de ejercitar acciones que nos permitan o que tengan la intención de reparar estos daños. Como tú bien lo dices, ¿cómo vamos a reparar algo que no puede medirse, algo que no tiene... Es tangible, ¿no? Sí, algo que no puede llegar a valorarse mediante medios ordinarios. Bueno, es aquí donde partimos desde qué es la definición del daño moral. Sí, el daño moral, o el daño propiamente, vamos empezando por el daño es, un menoscabo que se produce a una persona, ya sea en sus bienes o en su persona, a través de un tercero. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta que para que esto se pueda llegar hasta el daño moral, bueno, un tercero debe de producirlo y propiamente ese hecho que genera este daño, que genera este menoscabo, debe de ser un hecho ilícito. Y es ahí donde podemos generar una acción para que se repare el daño moral. El daño moral propiamente es algo inmaterial. La cuestión persona, la cuestión sentimientos, la cuestión emociones, la cuestión estado de ánimo, no es algo que podamos medir. Entonces, imagínate, para poder reparar este menoscabo, pues es bastante elaborado, ¿no? Y muchas veces queda a criterio del juez saber o cuantificar este menoscabo. Claro, por supuesto, porque como bien señalas, bueno, ¿cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber que esta persona ha sido altamente agraviada? Entonces, a ver, vamos a empezar. ¿Qué puede provocar eso? ¿Qué es lo que provoca este daño? Bueno, por un ejemplo, ¿no? Sí. Estando hablando de derecho familiar, vamos a mencionar, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar. No todos los casos, pero sí en la gran mayoría, el hombre es quien es, el sujeto que lleva a cabo las conductas que desembocan en una violencia intrafamiliar. La mujer es la víctima. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, imagínate la violencia física y mental que el individuo puede ejercer a esa mujer. Sí. Supongamos que un día la violencia física llega hasta los golpes. Un día el señor llega, le propina una golpiza a su mujer y ella acude, por ejemplo, a presentar una denuncia. Y bueno, ahí van a tratar de hacer la reparación de los daños materiales. Ella sufre lesiones y en su momento la averiguación previa deberá realizar las investigaciones necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad y deberá enviarlo a un juzgado penal para que ahí se determine la culpabilidad de este sujeto. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, ¿sabes qué? Los daños materiales, las lesiones que tú sufriste te generaron un menoscabo económico de determinada cantidad de dinero y él deberá pagar esa cantidad de dinero. Pero estamos hablando de lo material. Vamos a una pausa, lo dejamos ahorita como puntos suspensivos y cuando regresemos nos vas a seguir platicando acerca de la reparación del daño moral y siendo todavía más explícito con diferentes ejemplos. No tardamos, martes de Derecho Familiar en Platicando en Familia. Regresamos a Platicando en Familia, estamos al aire en vivo y a todo color, martes 28 de octubre, martes en Platicando en Familia de Derecho Familiar, hoy con un tema sumamente interesante, gracias de antemano por tu participación. Hablamos acerca de la reparación del daño moral con el abogado Cristian Manuel Gudiño, quien es experto en materia de derecho familiar, entre otras, ¿verdad, abogado? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tenemos
preguntas, llamadas. Me gustaría saber si le damos prioridad ahorita a la llamada y después seguimos con el tema para que nos lo desarrolles como lo estás haciendo con tanta claridad. Tenemos a una persona que quiere hacerte una pregunta en este momento y se llama Jorge, quien tiene una duda. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Platicando en Familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge, el abogado Cristian Manuel Gudiño está al pendiente de lo que nos quieras conversar y una vez que termines tu inquietud, él te va a dar respuesta ampliamente. Sí, mire, tengo una casa que heredé. Sí. Pero no es aquí en Guadalajara, es en Mazatlán. Y la quiero vender, entonces la señora, la vecina de la casa que yo heredé, dice cosas de que nosotros nos quedamos con esa casa, cuando el que nos vendió ya falleció, y son compadres de la señora vecina que a mí me echa problema porque dice que nos robamos esa casa, cuando no fue cierto. Entonces yo no la puedo vender porque la señora me está afectando, porque yo ya le he puesto el letrero de se vende y la señora dice que no se puede vender, que porque esa casa está en problemas y acá y eso, o sea, pero ella argumentando que nosotros nos quedamos con esa casa, entonces por eso yo no la puedo vender, porque el posible comprador, la señora sale y dice que esa casa que está en líos, que está mal esa casa y eso, protegiendo a la comadre que ya falleció y me está afectando a mí porque no la puedo vender. ¿Qué puedo hacer ahí? Excelente, Jorge, el abogado te va a responder en este momento. Te agradezco mucho tu participación, quédate atento en radio, ¿sí? Ah, ok, muy amable. Muchas gracias a ti. Sigo aquí. Gracias. Sí. Muy bien, Jorge, bueno, primero que nada debemos recordar que, bueno, la gente puede decir muchas cosas. Lo importante es lo que podemos comprobar. Sí. En este caso dice él que a alguien se la vendió, posiblemente la comadre, el compadre, no sé, supongo que eran sus papás y por alguna razón él resulta ser el heredero. Antes de poder vender, debemos de recordar que se debe abrir el juicio sucesorio para que esta persona sea reconocida como el heredero. Una vez que se adjudique o que se le reconozca el carácter, puede tener ya el derecho de ceder los derechos hereditarios o en su momento, si ya fue adjudicado el bien, de vender la propiedad. ¿Qué es lo que puede hacer en contra de la vecina? Bueno, es parte del tema de hoy, el daño moral. ¿Por qué? Porque esta vecina no está produciendo un daño material en el inmueble. Sin embargo, está difamando al que dice ser dueño, en este caso Jorge. Y eso está propiamente produciendo un menoscabo. ¿Por qué? Porque la gente que va a ver la propiedad dice, no, pues yo no voy a comprar algo que tiene problemas. Si la vecina me lo dice es por algo, la gente no sabemos, realmente no lo sabemos. Uno ve el letrero de se vende y confía en que la propiedad tenga una buena salud jurídica, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si el vecino me dice, tiene problemas, yo te aseguro que no la compro. Como abogado, aunque puedo conocer la verdad sobre la situación jurídica de una propiedad, no la compro. ¿Por qué? Porque la gente no va a arriesgar su patrimonio. Entonces yo recomiendo, obviamente después de analizar si conviene o no conviene, pues que emprenda una acción legal en contra de esta vecina que lo está molestando. Por supuesto que lo puede hacer, pero pues también tiene que analizar que es una demanda en otro estado que va a generar gastos, en donde posiblemente no pueda tener el 100% de la atención que requiere, ¿sí? Y pues tal vez puede acabar este problema por otros medios. Es importante que enseñemos a las personas a acabar con los problemas fuera de juzgados, fuera de abogados. Cualquier persona tiene la capacidad de acabar con sus problemas, solamente que a veces no encontramos la manera. En este caso, ¿cuál sería lo más viable para evitarle a él también que siga con tanto, generando tantos dimes y diretes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que vaya y hable con la persona, que compruebe su propiedad. Una vez hecho esto, si la vecina no entiende, pues proceder a demandarla. Jorge, espero que tengas claridad y cualquier cosa, bueno, al final el abogado va a dar sus datos y estemos al pendiente de seguir desarrollando el tema. Tenemos diferentes llamadas, pero vamos ampliando más el tema para poder platicar respecto a la reparación de daño moral y seguir posteriormente con más dudas de nuestra querida audiencia.
Bueno, hace un momento te estaba comentando Sí. sobre una acción penal en contra de una persona que ejerce violencia dentro de la familia. Sí. Bueno, nos quedamos en el daño material. La persona sufrió golpes, la mujer sufrió golpes, llegan a la instancia de un juzgado penal, el juzgado penal emite una condena en contra de la persona que cometió el delito y ordena la reparación del daño, pero la reparación del daño material. Ok, la señora sufrió, por decirlo, una fractura, vamos a ver a cuánto ascienden los gastos médicos y vamos a intentar repararlo, que ella acredite con las facturas conducentes, con las facturas pertinentes, Sí. cuántos fueron los gastos erogados, y será condenado a pagar esa cantidad. Pero ¿qué pasa con lo no material? ¿Qué pasa con los sentimientos de esta persona? ¿Qué pasa con su estado de seguridad, por ejemplo? Te aseguro que ella va a sufrir pues ciertos, problemas posteriores al hecho ilícito que no podemos ver. Ciertamente yo no puedo ver en este momento si tú tienes un problema de seguridad. Si tú tienes un problema de autoestima, no puedo ni siquiera medirlo, ni siquiera puedo saber cuánto cuesta. Pero eso también tiene derecho a una reparación. Y es precisamente lo que buscamos con la reparación del daño moral, que es el tema del día de hoy. Realizar una cuantificación de a cuánto asciende el menoscabo que se produce por un hecho ilícito en la personalidad de una persona. Y esto es, ¿quién lo puede evaluar de esta manera? Bueno, los jueces son las personas que deben de llevar a cabo la evaluación del daño moral. Una persona que ha sufrido o que cree que sufrió de daño moral puede acudir ante los tribunales presentando una demanda o presentando una denuncia, dependerá del caso, para el efecto de que se le pueda reparar. Los jueces obviamente tienen los criterios. Hay dos principalmente. Uno que habla que el daño moral va a ser cuantificado en razón al daño material, como lo que te explicaba hace un momento. Las lesiones sufridas generan gastos médicos. Sí. Bueno, si la señora perdió su seguridad y lo demuestra la afectación emocional que sufrió a raíz del hecho ilícito cometido en su contra, bueno, el juez puede determinar hasta una tercera parte de lo que está condenando con respecto al daño material. El otro criterio para poder llevar a cabo una valorización de la reparación del daño es netamente a criterio del juzgador. Tiene que valorar ciertas cosas, como en un momento te las voy a decir, propiamente aquí las traigo preparadas, ¿sí? Sí. Como es por ejemplo la naturaleza del hecho dañoso, los derechos lesionados, el grado de la responsabilidad, la situación pecuniaria o nivel económico del responsable, el grado y repercusión de los daños causados y los usos y costumbres del lugar en donde se comete el hecho. Entonces estamos dejando prácticamente al criterio del juzgador, analizando todos estos elementos, cuál va a ser la reparación del daño moral. Y se apoya de alguna persona como por ejemplo testigos o psicólogos o terapeutas. Bueno, en este caso, los auxiliares de la Administración de Justicia pueden ser muchos. Sin embargo, dependerá de la parte de mostrar que ha sufrido este daño moral. Y es ahí donde está lo elaborado de este tema, ¿verdad? Y por eso creo yo también que ha entrado un poco en desuso. Porque ciertamente, imagínate, si a veces es difícil demostrar el daño material, el daño, no sé, causado en una propiedad. Ahora sí. Imagínate demostrar el daño en los sentimientos de una Sí, persona. ¿no? Como dices, no es medible. ¿Cómo No lo es hago? medible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y es un gran reto para los juzgadores poder realizar la valorización de la reparación de ese daño. Ahora, esto procede siempre y cuando tú hayas interpuesto alguna denuncia o alguna que te hayan, ya sabes, el parte médico. Debemos de recordar que para todo debemos emprender una acción legal. Sí. En el caso del derecho familiar, por ejemplo, el daño moral se presenta como una prestación secundaria. Se demanda el divorcio y también puede demandarse el daño moral. Vamos a la pausa y regresando continuamos con el tema. Reparación de daño moral, platicando en familia, 10:40 de AM. No te despegues de tu radio.
Regresamos a Platicando en Familia, estamos a la mitad del programa y muy a tiempo de que te incorpores a esta charla de martes de Derecho Familiar. También estamos muy a tiempo de que puedas llamarle a alguien y decirle que le encienda al 1040 de AM o se conecte a través de www.radiomujer.com.mx y poder seguir esta interesante plática de Derecho Familiar acerca de reparación del daño moral. Hoy platicamos con un invitado, Cristian Manuel Gudiño. Gudiño es abogado experto en materia familiar, entre otros, porque también, Cristian, te desenvuelves, bueno, en el derecho civil, mercantil y penal. Tienes ya muchos años de experiencia, eres un abogado muy joven, empezaste muy joven, eres un apasionado en el tema, se nota leguas, sobre todo por este currículum que tienes, lo cual nos ayuda mucho en Platicando en Familia a darle certeza a nuestra audiencia, con personas que están abocados en su área, que son apasionados en la materia, estudiosos, se actualizan, y es el caso el día de hoy, ¿no? Que platicábamos al inicio que la reparación de daño moral duró muchos años olvidado, que ahora con tanta reforma está nuevamente incorporándose en el lenguaje del derecho. Así es. Y qué bueno. Pues tenemos casos interesantes, casos muy, muy interesantes, sobre todo porque son casos reales que en ocasiones decimos, ¿se podrá, no se podrá? ¿Qué hago? A ver, les voy a compartir algo, ¿sí? Adelante. Nos dice una querida radioescucha a través de internet. A ver, ¿podría una mujer reclamar daño moral a un novio con el que duró 6 años? Durante este tiempo, los dos trabajaron juntos y pusieron un negocio, hasta compraron una casa. Todo quedó a nombre de él. Un buen día, faltando 3 meses para la boda, él le dijo a ella que ya se iban a dejar de ver por un tiempo, nada más como para reafirmar su amor. Estos 30 días él los utilizó para estar con otra mujer. La novia se dio cuenta de esta nueva relación de él. Él se quedó con todo lo que ambos habían trabajado. A ella la dejó sin nada y con 6 años de mucho dolor. Bueno. ¿Qué se puede hacer en este caso? Fíjate que es uno de los ejemplos que traigo hoy, de reparación del daño en materia familiar. El no cumplir el compromiso de matrimonio. ¿Qué es lo que pasa con una inversión de 6 años? De una relación amorosa, en donde pues es pública, en donde, como lo dice la chica que está escribiendo en este caso, vamos, compraron un auto, tienen un negocio, una casa, y de la noche a la mañana, oye, necesito un tiempo, quiero pensar las cosas, y ya nunca más te vuelvo a ver. Bueno, pues ese hecho genera un menoscabo, un perjuicio en la persona. Entonces, ella tiene derecho a la reparación del daño, y por supuesto que es una pregunta que, créeme, la hacen muy seguido y la gente tiene mucha esa inquietud. Oye, no cumplió con su compromiso, ¿puedo yo demandar? Hay gente que la dejan en el altar. Afortunadamente a la persona que está escribiendo, pues se lo dijeron de una manera pues bastante agradable y tiempo antes, ¿verdad? Ahora, el poder hacer las cosas, Alicia, no siempre nos debe de encauzar a hacerlas. Yo les digo a muchas personas que conozco que en México nos han educado a que todo se puede. Y es cierto, todo se puede. Las formas en las que se pueda realizar cada cosa, bueno, no voy a abundar mucho en eso, pero el poder hacer una cosa no te da el derecho de hacerla. Tenemos que tener la conciencia. Entonces yo quiero, pues, un poquito dar una reflexión. Si a esta chica se le está presentando la oportunidad de no continuar con esta persona, que la tome y que aprenda de lo que le está sucediendo. Es mejor ahorita que cuando estén casados, cuando tengan hijos o cuando la relación ya tenga 30, 40 años, y bueno, podemos saber que cuando no hay cariño, las relaciones terminan muy mal. Cuentas claras, amistades largas, poner de antemano que no se vaya a suscitar este abuso de confianza, es decir, todo quedó a nombre de él. En este caso, como tú dices, bueno, la invitación es aprender de la experiencia y ayudarnos, ¿no? A la hora de estar haciendo planes en común cuando ya se involucran negocios, compra de alguna casa, algún bien material, un inmueble, bueno, la asesoría de un abogado, que esto no significa que nos va a bajar el amor, ¿no? O la pasión por seguir adelante. Yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa. El amor no tiene nada que ver con la cuestión económica, con la cuestión financiera. A veces tenemos la confianza depositada en personas que pues nos dan una patada después.
Entonces, yo aquí a la chica que está escribiendo, pues yo no lo desanimo. Creo que puede emprender una acción en contra de la persona que le causó este daño. Y bueno, analizar, y no solamente ella, todas las personas que nos están escuchando, en quién vamos a depositar nuestra confianza. ¿Por qué? Porque una cosa es que emprendas una acción, que emprendas una demanda para la reparación del daño. Y otra cosa es que obtengas lo que quieres. Es bien importante que quede eso claro. Cualquiera puede demandarle a cualquiera lo que se les ocurra. Lo importante es que demuestres que tus hechos son ciertos y que tienes el derecho para que se te repare el daño en este caso. Claro, cuál es la intención y cuál es la finalidad, Así que de es. antemano hay que tener claridad en ello, ¿no? Así Para es. poder proceder. Anónima. Tengo una hija en la escuela, un compañero abusó de ella, ya denunciamos en el ministerio y ahí nos dicen, en el Ministerio Público, y ahí nos dicen que no digamos nada hasta que la detención se lleve a cabo y no poner en alerta al chico. ¿Hay alguna forma de reparar el daño o solo es con cárcel? Mira, el derecho penal comprende no solamente la pena privativa de la libertad. En este caso, si demuestran que la persona que dicen cometió un delito es culpable, pues deberá de pasar una pena en prisión. Y además, deberá de reparar el daño. Y esto es en materia económica, esto es en materia de moneda. Entonces, propiamente el ejercicio de la acción penal en contra de esta persona, que ahorita no sabemos si sea culpable o no, deberá de demostrarse, claro, pues no solamente va a abarcar la cárcel, va a abarcar el pago para la reparación del daño causado a la señorita. Sí, por supuesto, porque someterte a que otra vez tu estabilidad emocional, a que otra vez puedas reincorporarte de manera sana a la vida cotidiana, pues es un proceso bastante largo. Y además, como tú dices, poder medir este daño de manera cuantitativa, ¿cómo hacerle, no? A ver, Ceci nos comparte lo siguiente. Tengo problemas de depresión, tengo tratamiento psiquiátrico. Yo tengo daño moral desde niña por mi papá y ahora mi esposo. ¿Cómo se puede reparar este daño? Pues, primero que nada, tomando la decisión de no seguir con la persona que te está causando el daño. Porque si viene desde con su papá, sigue con su esposo, ¿dónde va a acabar esto? ¿Verdad? Hay que ver qué está generando ese daño, porque es bien importante definir, no cualquier cosa nos va a generar un daño moral para poderlo reclamar judicialmente, para poderlo reclamar en una demanda, ¿verdad? El no era penal, vamos, nos causó a muchas personas una decepción tremenda. Claro. Sí, y estoy utilizando un ejemplo muy burdo, discúlpame, pero no vamos a ir a demandar a la selección, no vamos a ir a demandar al jugador holandés, ¿sí? Por haberse echado un clavado. Sí. Entonces debemos de saber bien cuál es este daño que ella dice que le están causando, cuál es el daño moral, qué es lo que te está sucediendo, para poder determinar cuál es la acción que vas a emprender para que se te repare. Sí, claro, como la invitación que nos haces hace unos instantes, ¿no? Tener claridad y también poder saber poner estos límites para que ya no siga habiendo daño. Claro. ¿No? Y saber si esto va a proceder o no proceder, y me parece que aquí ya ahondando y profundizando es platicarlo con un abogado para ver hasta dónde sí es viable y hasta dónde no. Así es importante tener la asesoría de un profesional que nos pueda ayudar a determinar si esto que nos están provocando, si estos sentimientos que tenemos cuando nuestro esposo llega, pues se puede interpretar en un daño moral, ¿verdad? Pero aquí quiero hacer hincapié en una cosa. Si ya estás acostumbrada, el problema es tuyo. No es el problema de quien viene y te grita o te pega. Es el problema de tú que la soportas. Sí. Toma la decisión de cambiar tu vida. Sea de la manera judicial, o sea agarrando sus maletas, colocándoselas en su puerta. No sé, hay que cambiar. Sí, hay que caminar distinto. Claro, por supuesto, porque no todo lo podemos resolver, como también nos comentabas, vía legal, sino también nosotros sabiendo hasta dónde podemos empezar a evitar este daño y que se prolongue, que sea más intenso. Sí, es bien importante que las personas aprendan a resolver sus conflictos. A ver,
más casos prácticos, más ejemplos que nos puedan llevar también a nosotros a identificar si lo que estamos pensando que es daño moral es o no es. Pero lo hacemos ahora que regresemos de la pausa. No tardamos, estás en Platicando en Familia. Quédate al último bloque de este programa de martes de Derecho Familiar. Regresamos Platicando en Familia, estamos en el último bloque, hay que estar muy atentos con estos casos prácticos, con estos ejemplos que nos hacen todavía asimilar más si hablamos de reparación de daño moral en nuestro caso, o conocemos a alguna persona que sí pueda proceder legalmente a esta situación de daño moral. Platicando en Familia con el abogado Cristian Manuel Gudiño, quien es especialista en derecho familiar, pero también civil, mercantil y penal, abogado con mucha experiencia, un abogado muy joven. Qué maravilla que ahorita los jóvenes, híjoles, nos están enseñando con cómo vienen arrasando. Cristian, es increíble, muchísimas felicidades para ti. No, muchas gracias. Porque la verdad es que tienes muchos conocimientos, abarcas diferentes áreas del derecho, lo cual te hace que te sustente tus palabras, tu experiencia. Muchas gracias por estar en Platicando en Familia y colaborar con tus conocimientos a nuestra audiencia. Gracias a ti, humildemente, vamos, hay que tener la conciencia de que no podemos ser todólogos. Así es. Tengo un gran equipo de trabajo, aquí está Diego, que es compañero de la oficina y que la verdad nos echa mucho la mano. Están por ahí otros cuantos amigos, Héctor Antuna, que fue la persona que, por parte de la cual me invitaron aquí, y vamos, Fer Palomar, por ejemplo, vamos haciendo equipo, ¿no? Hay que hacer equipo. Muy bien, Diego, ya después te va a tocar estar en el micrófono a ti también, si nos haces favor de colaborar en Platicando en Familia. A ver, Cristian, tenemos otro comentario, pero ahora es a la inversa. Ahí va. A ver, ahora el caso contrario. ¿Puede un hombre reclamar daño moral si la prometida, mejor dicho, la esposa, solo casados al civil, y lo menciono como viene la pregunta, sin consumar el matrimonio, decide romper el compromiso a un mes antes de la boda religiosa? Es bien importante, en este ejemplo en específico, que ahora es un chico el que nos escribe, creo. Sí. Que el matrimonio está consumado legalmente en el momento en que se celebra. El momento en que se celebra es cuando uno acude con el oficial del registro civil, se celebra el acta de matrimonio con las formalidades que debe contener, firma ella, firma él, firman sus testigos y está casado. Desde ese momento está casado. Entonces, en este caso, ella cumple con el compromiso legal. Que ya no quiera continuar con la ceremonia religiosa no implica un daño generado por su conducta, porque ella cumplió con el compromiso. Que no quiera continuar, eso ya es otra cosa. Ya deberemos de analizar si ella lo que quiere es un divorcio o no sabemos qué esté pensando, ¿verdad? Vamos, no vamos a ponernos a adivinar qué es lo que va a suceder. Sí, cuando estamos hablando de que se consuma, estamos hablando de las medidas legales. Así es. Sí, porque puede haber malinterpretaciones, ¿no? Cuando hablamos de consumar en el área religiosa, bueno, estamos hablando de un acto físico meramente, ¿no? Sexual. Y aquí, bueno, la mujer cumplió con el compromiso que cometió. Así es, el compromiso del matrimonio se cumplió. La cuestión de consumar en términos sociales, en términos de costumbres, pues como tú bien lo dices, es otra cosa, ¿no? Es el acto físico. Sin embargo, en este caso yo no advierto una reparación del daño moral. No creo que le esté causando un daño moral, simplemente que no quiere continuar casado con él. A ver, si yo ya consideré, analicé, después de los ejemplos prácticos que tú nos has expuesto, ¿cuál es el primer paso que tengo que hacer? Ya me decidí, ya vi que estoy identificado, que sí procede. ¿Qué hago? Bueno, poder acudir con un abogado es una de las soluciones, ¿sí? Identificar que se ha sufrido daño moral, quién nos está provocando este daño y después emprender una acción para poder tener acceso a su reparación. Ese es el camino que debemos de seguir. Como te lo vuelvo a repetir, el demandar no es garantía de que vas a obtener lo que quieres. Tienes que demostrarlo. Y en el caso del daño moral es una demanda bien elaborada, ¿sí? Porque no tenemos una medición por medios físicos de qué daño se te está causando. Y por eso es que muchas veces queda a criterio del juez si sufres de ese daño y a cuánto va a ascender la reparación. Uno de los ejemplos que estábamos mencionando es, por ejemplo,
las personas que no cumplen con el compromiso del matrimonio. ¿Qué crees o qué creemos que puedan estar sintiendo las otras personas cuando les dicen que no? O cuando los dejan plantados en el altar, ¿no? Olvídate, o sea, yo creo que es una de las peores cosas que te puede pasar cuando una mujer o un hombre se casa con toda la ilusión, o quieren casarse con toda la ilusión, pues que te dejen plantado. Entonces se puede emprender una acción de la reparación del daño moral. Un ejemplo más, por ejemplo, es ahora que está muy de moda, que publiquen fotos comprometedoras en redes sociales. Sí. El daño que te pueden causar. Cuando las figuras públicas le sacan a la luz una fotografía en donde se encuentren desnudos, donde estén teniendo algún acto físico con alguna otra persona, pues imagínate el daño, ¿no? Ahora, personas comunes, como tú, como yo, como Diego, como cualquier persona que nos esté escuchando, también pueden tener un daño producido por esa publicación. Claramente se tiene que demostrar que el daño sea real y que provenga de un ilícito. Si te robaron la fotografía, si no tienen autorización para publicar esa fotografía, te están causando un daño y puedes tener acceso a la reparación. Sí, te están levantando falso testimonio también, ¿no? De palabra, y eso también puede proceder. Ayer hablaba con un amigo, Daniel, que seguramente nos está escuchando y que le mando un gran saludo, en donde le dije, bueno, ¿qué pasa si una persona te denuncia por una violación? ¿No? Es falso. Y se demuestra en la averiguación previa que no existió tal delito, que no existe el delito y que no tienes responsabilidad. Pero públicamente se encargaron de decir que eres un violador. Sí. Imagínate el daño que puede causar eso. Yo le dije a él, ¿crees que tengas acceso a una acción que te pueda permitir que te reparen el daño? No, pues no. Claro que sí. Tienen el derecho de mandar a la persona que los denunció y que no acreditó tales acusaciones en su contra para que se les repare el daño moral. Y estamos hablando de cosas muy graves, porque la gente se anima a todo. Sí. Y este ejemplo que te acabo de dar, créeme que es pan de todos los días. Entonces sí debemos de tener la conciencia de que se puede hacer algo y hacerlo. Porque si no hacemos las cosas, bueno, van a seguir sucediendo. Sí, inclusive este tema se ha tocado en este síndrome de alienación parental, en donde hay hombres o mujeres que acusan a la contraparte, a la madre o al papá, de haber tenido abuso de alguno de los hijos. Y me parece que puede ser un recurso, ¿no? Efectivamente, es un recurso, ¿no? Claro, un recurso para estos padres que están viviendo una situación indeseable totalmente, ¿no? En acusaciones falsas y graves. Es ahora sí que una costumbre que la gente levante falsos, ¿no? Como se dice. Entonces, si queremos evitar esas cosas, debemos de emprender acciones para que realmente terminen. Definitivamente, y bueno, a mí me parece que el tema de hoy ha sido de gran apoyo, de gran ayuda, de mucha información y orientación para empezar a definir dónde sí, dónde no, tener estos elementos que así lo acrediten, y pues el programa se va rapidísimo, Cristian, como ya te pudiste dar cuenta. Así es. Me encanta la idea de que tuvimos audiencia que nos puso sus ejemplos personales para poder tener mucho más claridad, y yo te pediría dos cosas antes de darte las gracias. Decirte, primero, ¿con qué nos dejas? ¿Cuál es esta reflexión con la que nos dejas martes de Derecho Familiar y tus datos de contacto tan importantes? Muy bien. Bueno, pues la tranquilidad sí tiene un precio, ¿no? La tranquilidad es un bien inmaterial de las personas y que sirve muy bien para explicar el daño moral. La pérdida de esa tranquilidad por un agente externo a nosotros que cometió un hecho, un delito en contra de nosotros, puede tener acceso a una reparación. Entonces busquen de verdad que las cosas cambien, emprendan las acciones, no tengan miedo. Por lo segundo me pueden contactar en mi oficina, que es el 3632-4967, y al correo de gmgabogados@gmail.com. Otra vez tus datos, tu teléfono y tu correo. El teléfono es 3632-4967 y el correo electrónico es gmgabogados@gmail.com. Muchas gracias, Cristian Manuel Gudiño, experto en materia familiar, civil, penal, mercantil. Muchas gracias por haber estado en Platicando de Familia y haber aportado tanto
para nuestra queridísima audiencia de Guadalajara y de Austin, Texas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario, esperemos vernos muy pronto con otro tema de apoyo a nuestra queridísima comunidad. Muchas gracias, quédate a continuación en Casa con Leti. Y no me quiero ir antes sin desearle un feliz cumpleaños a mi querida Leti Orozco de Huerta. Leti, te quiero mucho, deseo que en este año nuevo de vida tengas muchas bendiciones, que yo sé que así serán. Te quiero, te abrazo, y a ti, queridísima audiencia, te invito mañana que estés con nosotros en miércoles de Escuela para Padres. Quédate en la mejor sintonía, 10:40 de AM, Radio Mujer.